Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Hoy vamos con la emisión número 17 de la ñapa y hoy tenemos un invitado así súper especial que ya nos has, que ya más o menos lo han ido viendo por acá, pero hoy está con nosotros Sergio Andrés Gómez. Después les voy a contar quién es y qué hace aquí. Bienvenidas, bienvenidos quienes estamos. Como decía, vamos hoy al capítulo 17 de La ñapa, una cosa que empezó así como una prueba, como algo, ya vamos en el 17. Entonces, pues felices de estar aquí. Hoy vamos con un tema, a seguir nuestro tema que habíamos empezado ya hace dos sesiones, que es el tema de la relación entre espiritualidad y religión. Y desde ahí hemos intentado como aventurar unas reflexiones, unos caminos que nos permitan comprender mucho mejor esta relación. Y pues para quienes quizá de pronto no han escuchado los anteriores, ahí ya están ahí abajito están en el chat, aparecen los links del capítulo 1 en el que exploramos un poco la historia de la religión o rápidamente como el origen de las religiones. Y la vez pasada nos centramos en hacer una diferencia en algo que a mí me dio en llamar las religiones del cáliz y las religiones de la espada. Aclaro esto, inspirada en Reine Eisler, una pensadora, antropóloga, abogada, que escribió un libro que se llama El cáliz y la espada, que es un poco basado en su trabajo sobre la transformación cultural, pero a mí ese libro y esa lectura de ella y otras lecturas de ella me han inspirado como en analizar un poco las religiones desde esa perspectiva. Entonces hoy quisiera terminar esa relación que empezamos la vez pasada y luego ya como pensarnos, y por eso está Sergio Ali aquí, pensarnos esas otras formas que son posibles, cómo nos metemos por las encrucijadas, por los resquicios que nos dejan estas organizaciones, estas historias que tienen su valor, pero que a veces no nos permiten desarrollar plenamente nuestra espiritualidad, cómo nos vamos por los laditos y cómo encontramos esos caminos. Eh, yo he estado hablando con Sergio, él estuvo pendiente de las anteriores emisiones, entonces Sergio, también, si en algo quieres intervenir aquí en esta parte de cierre, frescura, y ahorita pues también te presento. Perfecto. Aquí nos quedamos la vez pasada, nos quedamos en las como esta diferenciación entre las religiones de espada y las religiones del cáliz. Y aquí están como otros puntos diferentes a los que tratamos la vez pasada. En una religión de espada, que es una religión estática, una religión como de estas religiones que permanecen casi que inmóviles en el tiempo, muchas veces está todo en la base de la repetición, las celebraciones se repetición, el dogma se repite, no se recrea, mientras que en una experiencia de cáliz, la teología, la reflexión, no, tiene que recrearse, tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, tiene que modificarse incluso. Y, y dejar paso como a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de interpretar esa experiencia religiosa. Por lo mismo, en muchas experiencias religiosas de espada, podemos ver cultos rígidos, descontextualizados, como que es la misma ceremonia si es un país que está en guerra o si es un país que está boyante, como que el contexto no toca mucho esas celebraciones, sino que siempre son el mismo culto rígido que se repite una y otra vez, mientras que en una experiencia de cáliz la celebración es viva,
toca el contexto, la celebración toca las preguntas de quienes están participando, toca las vidas, las circunstancias, la relación de esa comunidad o de ese grupo con lo que está pasando en el mundo, en la sociedad. Muchas de las experiencias religiosas de espada se quedan en prácticas externas. Me disculpo, me falta ahí una tilde, en prácticas externas. Como que para ser buen practicante de ese culto o de esa experiencia, basta con que yo repita ciertas normas, ciertos parámetros, que yo cumpla con esas normas, mientras que una experiencia profunda de experiencia religiosa de cáliz implica un proceso interior. Implica que tú te preguntes internamente cómo estás viviendo esos valores, si los estamos viviendo, si no los estamos viviendo. Y por supuesto que es un proceso interior que después va a tener que manifestarse en la vida, ¿no? Porque es un proceso interior que luego tiene que dar cuenta de sí en la relación con la familia, en la relación con el contexto, en la relación con la forma como haces tu trabajo, por ejemplo, cómo te expresas ante el mundo. Y las experiencias religiosas de espada muchas veces se presentan como un gueto. Yo podría decir que son como dos circunstancias. A veces un gueto. ¿Ibas a decir algo, Sergio? No, estaba aquí acomodándome. Vale. Muchas veces son guetos, organizaciones cerradas que les dificulta relacionarse con otros grupos, con otras organizaciones, con otras religiones. O a veces también son masas que no se conocen, que nadie sabe el nombre de nadie, pero que siempre están ejerciendo un control social. Esto me parece muy fuerte. Es como que hay unas normas y la presión social hace que tú tengas que cumplirlas, porque si no las cumples, entonces la misma comunidad empieza a sacarte, a alejarte, a excluirte. Y en muchas religiones de espada sucede esto, con las personas que no se acomodan al común. Primero se sienten excluidas porque no pueden pertenecer, no pueden manifestar totalmente su ser en estas expresiones, pero por otro lado la misma comunidad también los puede ir excluyendo. Incluso conozco muchas experiencias religiosas que generan una forma de juicios, como que si la persona está mal, entonces el grupo de ancianos o el grupo de coordinadores la citan y la reúnen para dar cuenta de sus errores, mientras que en una comunidad que viva una espiritualidad más de cáliz, una religiosidad más de cáliz, pues es una comunidad abierta, una comunidad solidaria, lo que no quita que la comunidad te corrija, porque una comunidad abierta y solidaria también vela por la honestidad, por la limpieza, por el camino de las personas con las que comparte. Particularmente yo me muevo mucho en estos ámbitos y considero que pertenezco a muchas comunidades que son de este tipo, y eso no implica que no me llamen la atención, eso no implica que no me llame alguno y me diga, oye Judith, mira, tú estás cometiendo este error, revísalo. Eso no quita que nos reunamos en grupo y discernamos y evaluemos y digamos, estamos fallando. La diferencia está en que en una experiencia de espada, esa revisión y ese control lo están ejerciendo como un grupo que se cree los mejores o los buenos, o se les adjudica como ese poder de calificar de positivas o negativas o de buenas o de malas las actitudes de los demás. Mientras que en una comunidad abierta y solidaria, digamos que el espíritu se manifiesta en todos. En las religiones de espada pareciera que el espíritu solo sopla en algunos, pareciera que el espíritu hace acepción de personas
y sopla Correcto. sobre los demás. Sí. Mientras que en una comunidad abierta, pues el espíritu puede soplar incluso desde un niño, desde la persona que pareciera que menos teología sabe, que menos experiencia tiene, el espíritu puede soplar por ahí. Y en estas comunidades todos tienen voz, todos tienen voto. Y hace parte también de la forma en que estas religiones perciben a Dios. Hay una visión de Dios muy diferente, mientras que Ajá, la acepción de personas que estas comunidades de la espada, que estas religiones de la espada hacen, es porque ellos creen en un Dios que hace acepción de personas. Creen en un Dios con favoritismos, con personas escogidas, con personas superiores a otras, mientras que en las comunidades del cáliz, Dios ama a todos, se manifiesta en todos, está en todos, y no hay una visión de Dios excluyente. exacto, exacto. Qué bonito, Sergio, porque efectivamente uno creería que creer en Dios es así nomás, pero resulta que depende del Dios en el que creas y las características que le adjudiques a ese Dios. A partir de ahí desarrollas una ética, desarrollas unas acciones eh, ante el mundo, ¿no? Y ante la vida. Entonces, muy, muy chévere. Bueno, con esto yo quisiera terminar esta parte de la relación entre lo que yo he llamado experiencias religiosas de espada y de cáliz, con una aclaración. Y es que esto requiere discernimiento, porque tú puedes ir a una iglesia de estas iglesias tradicionales, antiguas, que llevan muchos años y puedes pensar de una, es una religión de espada porque es antigua y porque tiene curas o tiene pastores, pero muchas veces al interior de estas grandes iglesias históricas hay pequeños grupos que manifiestan esta forma de organización de cáliz. Y al mismo tiempo, por lo menos conozco movimientos pequeños que no se circunscriben a las religiones históricas y sin embargo en su interior manejan acepción de personas, manejan poderes, manejan manipulación a través del miedo, a través del sometimiento. Entonces estas son como características grandes, pero que nos permiten discernir en dónde estamos y también qué tipo de experiencia estamos construyendo, qué tipo de religión o qué tipo de espiritualidad. Mm, aquí, bueno, bienvenidos a quienes van llegando. Gracias, Magali, por estar. Si hubiese alguna pregunta con respecto a esto, la podemos ir dejando en el chat, podemos ir dejando preguntas o comentarios. Mm, Frente a esto uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es el camino? El camino es siempre una comunidad, el camino es una religión, pero buscar un espacio, el camino es irme solo en la vida. Y para eso pues invité a Sergio aquí. Sergio y yo nos Ujú. conocimos hace más de un año y la verdad fue amor a primera vista, yo creo. Coincidimos en Definitivamente. muchas cosas, coincidimos en muchas cosas y yo creo que hay algo que yo valoro mucho en Sergio y quizá es lo mismo que valoro en mí y es la capacidad de búsqueda, es la capacidad de sinceridad consigo mismo que nos ha permitido ir haciendo un camino y darnos cuenta de esas otras opciones. Yo particularmente nunca pensé en, digamos, en dejar mi religión originaria, que fue el catolicismo. Sin embargo, durante toda mi vida he andado en muchos grupos de diferentes matices y de diferentes creencias. Siempre he querido estudiar, aprender, comprender y nutrirme de esas otras experiencias. Y cuando conocí a Sergio, vi una persona, lo mismo, que ha andado por varios grupos, por muchos caminos. Yo quisiera, Sergio, pues que nos contaras un poco de cómo ha sido tu camino, porque hay mucha gente que quizá está en una religión y dice, pero esto no me completa, esto no me llena, y, y para mí
toman unas decisiones que a veces pueden ser complicadas porque por no querer estar allí, terminan alejándose y terminan no alimentando su espiritualidad, terminan dejando de lado un derecho que es su derecho a su espiritualidad por el hecho de no encontrar una estructura que les permita desarrollar esa espiritualidad. Entonces, no sé, quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia tuya y que empezáramos a conversar cómo podemos ir construyendo una espiritualidad en esta dicotomía que encontramos de tantos movimientos, tantos grupos, tantas religiones, pero cómo es que uno puede ir haciendo un camino allí. Entonces, Sergio, bienvenido con todo mi amor y quisiera que te presentaras un poquito ante quienes están aquí compartiendo con nosotros, que ya están empezando a saludar. Claro que sí. Primero que todo, gracias por la invitación. Me encanta, me encanta, me encanta esta oportunidad. Bueno, para todas las personas que están allí viendo y las que verán después, fue definitivamente amor a primera vista. Yo siempre he pensado que si es real esto de que reencarnamos y de las vidas pasadas, seguramente siempre lo he pensado, Judith y yo fuimos compañeros místicos de Oriente, seguramente. Eh, y bueno, me presento, mi nombre es Sergio Gómez, soy psicólogo, soy docente de inglés y tengo una maestría en estudios profesionales judaicos. Mi vida ha sido una aventura religiosa, porque desde muy pequeño tuve esa inquietud espiritual, esa búsqueda desde muy niño, y particularmente nací en un ambiente interreligioso donde mi mamá practicaba una religión, mi papá practicaba otra religión, mis abuelos practicaban una religión diferente. Entonces me fui desarrollando en esa búsqueda. Sin embargo, al haberme criado con mi padre, particularmente los primeros años de mi vida estuvieron marcados por una fuerte influencia judía y también católica, porque mi tía era católica, y entonces me bautizaron y también hice la primera comunión, ¿sí? Pero también me movía en ese, a veces las personas dirán como, wow, ¿cómo es esto de judío y católico y cómo se complementa? Pero funcionaba para mí, igual era un niño. Pero cuando fui entrando a la adolescencia y a la juventud y comencé a hacerme preguntas y a buscar respuestas, y lo que hablábamos un poquito el domingo pasado en la celebración de En Todos Tus Nombres, entré en ese valle de la búsqueda y comencé a preguntarme, bueno, ¿y yo por qué creo esto? ¿Y realmente lo creo con sinceridad o lo repito porque mis papás me lo enseñaron, porque mis tíos me los enseñaron o porque los creo con sinceridad? Y comencé en esa búsqueda, estudié teología y la teología lo que me hizo fue un nudo más grande en la cabeza y me dejó con más dudas que con certezas, y comencé este peregrinaje que me llevó a religiones muy puntuales y al mismo tiempo que distan entre ellas, pero que todo eso formó mi propio camino. Entonces me relacioné con musulmanes, me relacioné con personas hindúes de diferentes denominaciones, personas de ISKCON, eh, con personas budistas, estuve en grupos que no profesaban ningún tipo de religión, personas más como abiertas al tema interreligioso y ecuménico. Y ahí fue que pude conocer la fe Bahá'í, que digamos que ha hecho bastante mella en mi corazón. Y el punto de esta búsqueda ha sido motivado por estar más cerca de Dios. Y yo creo que muchas personas quizás han estado allí donde yo estuve, que relacionan la cercanía de Dios con la adscripción a una religión particular. Como esta religión es la correcta y esta religión es la que me va a llevar a Dios. ¿Sí? Y durante mucho tiempo tengo que aceptarlo. Esa fue mi creencia, es que si yo soy judío o si yo soy cristiano o si yo soy musulmán, esta es la religión correcta, esto me lleva a Dios. Pero luego la pregunta que siempre terminaba por sacarme de mis casillas era, y bueno, y las personas, como mencionabas en la primera charla de religión y espiritualidad,
Las personas que no conocieron entonces a Jesús, porque nacieron en una civilización allá perdida en la Polinesia. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Se van al infierno porque no conocieron a Jesús? ¿O aquellos que no se les hizo da'wah y no conocieron el Islam, entonces también se van para el infierno? Esa visión de no un Dios misericordioso, sino de un Dios caprichoso, que muchas veces yo lo comparo a una colegiala caprichosa, ¿no? Que se adscribe a un club de fans, ¿no? Que yo soy fan de Justin Bieber y entonces yo solamente me junto con Justin Bieber y con las personas que le guste Justin Bieber. Ese Dios donde no vas al cielo o al infierno, y hago la salvedad aquí, yo no creo en lugares específicos de cielo e infierno, pero valga la metáfora aquí, de ese Dios que te manda al cielo o al infierno simplemente por la etiqueta que te pones o por el nombre del club de fans al que vas, simplemente me parecía tan triste, tan vacía, que entonces tomé una recomendación de un místico árabe. Yo soy un amante del misticismo, particularmente islámico. Y Ben Arabi, un andaluz, decía, no te apresures a suscribirte a una religión, porque Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Entonces tomé ese consejo y muchas veces, aún en este camino, me cuesta a veces, ¿no? Porque como psicólogo sé que tenemos necesidades sociales y una de estas necesidades es la necesidad de afiliación, de sentirnos que somos compatibles, que sentirnos que somos apreciados, sentir que pertenecemos a algo. Pero uno aprende a vivir con más certezas que con dudas. Y como decías en este poema tan lindo que compartiste con nosotros hoy, yo soy del amado. Yo soy del amado. No tengo alma. Mi alma pertenece al amado. Mira qué lindo esto, Sergio. Eh, Precisamente con el poema de hoy, que Rumi dice, mi lugar es el sin lugar, mi señal es la sin señal. Yo creo que se necesita mucha valentía para eso, ¿no? Y recordé además un poema de San Juan de la Cruz que también compartí en alguna de, creo que como en la cuarta o quinta ñapa, compartí un poema de San Juan de la Cruz que es La subida al Monte Carmelo. La subida al Monte Carmelo finalmente es eso, cómo me acerco a la divinidad. Y lo que dice San Juan de la Cruz al inicio, eh, tú lo conoces, el poema, es, ¿usted quiere ir allá? Abandone todo. Debes ir por donde no sabes, debes ir por donde no tienes, debes ir por donde no eres. San Juan de la Cruz finalmente dice lo mismo. Olvídate de todo lo que crees que eres, porque la única manera de llegar a esa cima de ese monte va a ser sin el peso, sin el lastre de lo que tienes. Y muchas veces las enseñanzas religiosas que cargamos de niños, a mí me pasó mucho eso también, ¿no? De creer que como yo había nacido en la religión católica, entonces yo tenía que defender a capa y espada esa religión. E incluso hasta hace muy poco, me invitaban obispos y amigos a sus religiones, no, no hasta hace poco, hace unos 10 años más o menos, yo ya dejé de tener miedo de entrar a una mezquita, de entrar a un templo cristiano, pero eso me costó mucho trabajo de no creer que estaba siendo apóstata de mi fe por el hecho de compartir con otros hermanos y además de aprender. Eh, yo quisiera que si tú pudieras resumirnos como en dónde o en qué expresiones o en qué palabras pudiéramos decir, aquí hay una espiritualidad construida, digamos que yo te dijera, oye, y bueno, entonces yo, ¿cómo podría construir una espiritualidad con o sin grupo? Eh, ¿Tú qué me dirías? Yo tengo mi propia respuesta que ahorita la comparto, pero quiero escucharte. Claro, bueno, lo primero es
no tener miedo al eclecticismo. Y esto me lleva mucho a la universidad. Tenía un profesor de historia crítica de la psicología y él me decía que yo era un ecléctico porque a mí me gustaba mezclar diferentes corrientes de la psicología para hacer la mía. Y yo eso les recomiendo a la gente, no tenga miedo al eclecticismo, no tenga miedo al sincretismo, en cierta medida. Porque ¿qué pasa? Nos enseñaron desde pequeños que eso es malo, que eso no está bien, que es así y tiene que ser blanco o tiene que ser negro y no hay más colores aquí en la paleta. Entonces, la primera recomendación es esta, no tener miedo a salirse de los patrones tradicionales. Es lo que hablábamos el otro día y compartirlo con las personas. ¿Qué es lo que hace algo sagrado? Nosotros somos los que hacemos las cosas sagradas. Y esto es una discusión talmúdica de ¿quién es más santo, el Talmud o el hombre? ¿Y quién necesita a quién? Y la respuesta que dieron los sabios es, el Talmud necesita al hombre tanto como el hombre al Talmud. Entonces sí, las cosas son sagradas porque nosotros las hacemos sagradas. Eh, Muchas veces personas como tú, como yo, que tenemos espiritualidades eh, fuera de los patrones convencionales, tenemos que enfrentarnos a la soledad, muchas veces a no tener con quién compartir nuestros pensamientos. Y creo que esta época del COVID-19, donde todo se ha vuelto virtual, es una bonita oportunidad para encontrar un hogar dentro de esa soledad, dentro del aislamiento. Es bonito poder encontrar personas en Israel, en Argentina, que se conectan con nosotros y comparten sus ideas y se sienten acogidos. Entonces, mi primera recomendación, como dije, no tener miedo a ser un eclecticista, no tenerle miedo al eclecticismo, a salirse de los patrones convencionales, a decir como, oye, pero esto que leí, aunque no es de una persona de mi grupo religioso, lo puedo aplicar en mi vida porque es significativo para mi vida, aplícalo, hazlo, ¿sí? Y segundo es tener en cuenta que quizá me toque caminar en soledad por mucho tiempo, pero que aunque yo me encuentre solo, ten la certeza que alguien más en el mundo piensa como tú y está experimentando eso mismo que tú. Y no hay que cerrarse la posibilidad. La vida da muchas vueltas y los caminos se encuentran. Oye, qué lindo, me encanta eso de poder pasar un tiempo solo, porque yo creería que parte de una espiritualidad madura implica también ese asumir la soledad, porque hay algo muy en el fondo que ninguna religión me va a llenar, ninguna teología me va a llenar. Es algo que yo voy construyendo dentro de mí y eso me parece maravilloso. Y por otro lado, el tema de algo que nos cobije, algo que nos encuentre, algo que nos abrace, que es también el tema de la comunidad, ¿no? Yo en mi experiencia he tenido mucho tiempo de soledad, pero valoro tanto también la comunidad, valoro tanto en el budismo, se conoce la comunidad como la sangha. La sangha es como ese espacio de comunidad donde tú creces, no la comunidad que te dice qué es lo que tienes que hacer ni cómo tienes que hacerlo, sino la sangha es la comunidad que te sostiene. Y a mí me encanta sentir en mi vida que tengo sangas, que tengo parces donde recostarme, porque también he notado que hay muchas personas, y es legítimo también, que por no encontrar, entonces van muy solos en su camino. Y yo a veces le digo, de todas maneras, busca con quién hablar, con quién conversar. Eh, yo quisiera, aquí hay una síntesis que a mí me encanta, que es el sendero, el noble sendero del Buda, el noble sendero óctuple, que Correcto. yo diría, para mí, ese es un resumen hermosísimo, no está en la Biblia, o sea, no está en mi libro sagrado, y sin embargo, para mí ha sido una guía espiritual permanente que
simplemente la voy a leer así rápidamente, los 4 pasos, porque son muy hermosos, como decir, mire, hay muchos caminos, ¿no? El sendero óptupo dice, para llegar, lo mismo, ¿no? Para llegar a la montaña, para llegar allí al nirvana donde se manifiesta la divinidad, busca tener una recta palabra. Ya empezó la dificultad. Ya empezó cómo tengo una recta palabra siempre, en todo momento. Recta acción. Recto sustento. Y aquí venía lo que hablábamos la vez pasada. Nosotros poco estudiamos de dónde vienen las cosas que usamos, las prendas que vestimos. Y para mí eso es el recto sustento, la comida que como. Estudiamos realmente lo que metemos a nuestra mente, cuántas personas se acuestan viendo novelas y películas de acción, películas de terror. Eso es lo que estamos llevando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. No es que sean malas, particularmente a mí el suspenso y el terror, yo no duermo. El recto esfuerzo, cuántas veces estamos intentando como entre el mínimo esfuerzo, pues como que voy a hacer lo mínimo a ver, para ganar, para pasar la materia o para esto. La recta atención. Yo que soy tan distraída, yo me distraigo fácilmente. Si yo hubiera pasado por el psicólogo de niñas, seguramente habían dicho que tengo TDAH, porque yo me distraigo, me gusta muchas cosas, entonces, pero la recta atención, la recta concentración. Y por último, el sendero de la sabiduría, que es la recta visión y el recto pensamiento. Esto es simplemente una invitación. Hay muchas explicaciones del noble sendero óptuple en internet, en muchas partes, que puede ser un camino muy, muy bonito. Sergio, quisiera hacerte otra pregunta. Yo he escuchado mucho, por lo menos en la Iglesia Católica, se critica mucho a las personas que van por diferentes iglesias y lo llaman turismo espiritual. Y tú estás reivindicando y lo llaman turismo espiritual diciendo como que eso no vale, que son personas inestables, que son personas como sí, sin estabilidad, cambiantes. Aquí me está acompañando mi gatica. Pero tú aquí estás reivindicando ese turismo, tú te estás reivindicando, busque, vaya, mire, vea. Entonces, ¿tú qué responderías a esa pregunta, no? O a esa crítica que le hacen algunas religiones o algunos grupos religiosos a personas como nosotros que buscamos y nos nutrimos de diferentes experiencias. Correcto. Me he tenido que enfrentar a esos comentarios infinidades de veces eh, eh, y de personas que quizá uno ni espera. Uh, Vale aclarar que esto no es el camino y no estamos haciendo proselitismo. Hay personas que les funciona el hecho de tener o de identificarse con una religión en su totalidad y el hecho de identificarse con una religión no es malo, está bien. Y si tú eres judío y definitivamente crees con todo tu corazón, ese es tu camino, perfecto. Pero es el hecho de poder respetar el camino del otro, el tránsito del otro. No somos más, no somos menos por el hecho de no adscribirnos a una religión. Es algo más de la búsqueda espiritual personal, ¿sí? Del hecho de ese omnismo, que es el término no acuñado para las personas que creen en diversas religiones sin necesidad de afiliarse a ellas, el omnismo. Y también hay una necesidad filosófica de eso y teológica de eso, de la visión que tenemos de Dios. Este turismo espiritual, como le llaman en diversas iglesias, resulta, en mi caso, y sé que en el caso de otras personas, de la visión de Dios y de la enseñanza que muchas veces enseñan estas iglesias o enseñan estas denominaciones, llámense como se llamen, del Dios excluyente, ¿sí? Del Dios, como mencionaba ahorita, del club de fans.
Sí, como ese Dios que hace la acepción de personas. Cuando yo me encuentro con estas personas, me gusta responder con un pasaje del noble Corán que dice, ustedes no adorarán lo que yo adoro y yo no adoraré lo que ustedes adoran. Ustedes con su religión y yo con la mía. Sí, y es el punto del respeto. Sí, el respeto es como, ok, ese es tu camino espiritual es válido. Si funciona para ti, si te hace mejor persona, es válido y es perfecto. Mi camino espiritual funciona para mí, es válido y para mí es perfecto. Sí, es alimento para mi alma, me ayuda a vivir mi vida en rectitud y eso está perfecto. Entonces, mi recomendación es siempre el respeto, ante todo, y la invitación abierta de ven quien quiera que seas, no importa si eres religioso, si eres pagano, si eres idólatra, si crees o no crees que hay algo más allá de este plano, la invitación está siempre ven, ven y siéntate aquí al lado mío y tomémonos un poquito de jugo de piña, de galletas y hablamos de nuestras diferencias para darnos cuenta de que tenemos más cosas en común de lo que creemos. Sí, mira, yo creo que también es muy importante el tema de, sea cual sea el camino que has elegido o que te sirva, la importancia de sustentarlo, ¿no? La importancia de, si es cristiano, ponte en la tarea de, no sé, de estudiar la Biblia mínimamente y la historia del cristianismo. Eh, lo mismo si eres musulmán, lo mismo si eres judío, como date el permiso y además tienes la obligación como de sustentarlo por lo que tú decías, no solamente filosóficamente, sino poder dar razón, porque en la medida en que tú estudias y comprendes el camino, también puedes discernir y a la medida en que estudias y conoces otros caminos, pues también te puedes relacionar con ellos, ¿no? Como la Correcto, importancia de ese sustento, no sé si tan académico, pero sí vital, ¿no? De por qué creo en lo que creo. correcto. Y pues, no, dale. Esto me recuerda un debate que tuve con mi papá. Mi papá es pastor de una iglesia bautista, es teólogo, y hablábamos precisamente sobre esta frase que le decía de Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Y él me decía, esa es la opinión de Ben Arabi, pero no es lo que Dios piensa. Y me recuerdo mucho esto porque le respondí como, bueno, ¿y tú tienes el WhatsApp de Dios que tú sabes con seguridad lo que Dios piensa? Tú tienes comunicación directa con él 24/7 y es que yo no niego que mi afiliación espiritual o religiosa, claro, viene de mi opinión, viene de lo que yo considero que es lo correcto, de lo que me llena, pero no por eso significa que voy a invalidar o a despreciar otras experiencias religiosas. Al final todo esto es un comentario, todo esto es un comentario, ¿sí? Eh, ¿Quién puede saber qué es lo que piensa Dios con exactitud? Solamente Dios. Y si Dios ha decidido guardar silencio, no, porque Dios siendo Dios puede hablar a todo el mundo y le dice, no, este es el camino. Pero si Dios ha guardado silencio, sí, ante de pronto las acusaciones de esta religión es falsa y esa es la opinión de fulanito, pero no es lo que Dios piensa, es porque probablemente yo me imagino a Dios tomando café, meneando la cabeza y diciendo estos humanos. Mira qué lindo, viene a mi mente como ese tema del silencio de Dios en las religiones de la espada, que yo llamo de la espada, que son más religiones como de dominación, como que se te repite lo que tienes que creer. O sea, tú tienes que creer y repetir esto y esto y esto. Mientras que Dios muchas veces estoy sintiendo, guarda silencio para permitirnos hacer ese discernimiento. Sería demasiado fácil si Dios nos dicta todo de una. Entonces, ¿dónde está el desarrollo de nuestra capacidad de pensar? Yo siento que ese silencio de Dios es supremamente amoroso y nos deja pelearnos entre nosotros
a ver si algún día entendemos que lo que estamos haciendo entre todos es construir esa imagen de Dios. Mira que el gran Salomón decía, el gran Salomón que dicen que fue uno de los reyes más sabios de la antigüedad, que Dios le otorgó la sabiduría, lo dice el Antiguo Testamento, y dice el rey Salomón cuando termina de construir el templo, el gran templo de Jerusalén, el templo glorioso de Salomón, él dice algo que es muy hermoso, que dice, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Y con esto pues tomo tus palabras, ¿no? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de la divinidad, cuánto menos cualquiera de nuestras teologías, cualquiera de nuestros cajoncitos. Tú dices que finalmente todo es un comentario. Yo a veces he tenido la experiencia de que finalmente todos son como cajoncitos. Yo me imagino como cajones, como una caja de cajones y Dios mirándonos por encima y todos estamos en una misma caja, pero con separaciones que nosotros mismos nos inventamos. Y yo a veces me imagino como que me subo por la caja y logro ver los otros cajones y logro acercarme a ellos y siento que eso es muy, muy bonito. Dice Alena Uta que al final todo es un comentario y María Elena, meter a Dios en una religión es hacerlo tan pequeño. Es como si yo pudiera coger a Dios en mi bolsillo, en mi mano y meterlo al bolsillo y decir, yo tengo a Dios aquí y solo yo tengo la visión de Dios, ¿no? Correcto. Así, eso me recuerda Bahá'u'lláh cuando escribe su exégesis de los siete valles. Él menciona que la gente de las religiones son como personas metidas en sus casas y cada casa tiene vidrios de diferentes color. Sí, que entonces el sol cuando atraviesa el vitral proyecta una luz de diferente color en cada casa. Pero la pregunta ¿es el sol de color rojo? ¿Es el sol de color amarillo? ¿Es el sol de color verde? No, es el vitral. El vitral sería la religión. El vitral, este rojo, el siguiente vitral es amarillo, el siguiente vitral es verde. Pero dice que aquel que es capaz de darse cuenta no de la luz que atraviesa el vitral, sino del sol, ese ha alcanzado una posición bendecida, dice Bahá'u'lláh. Es que es eso, Dios es, para mí, el mejor regalo que Dios nos ha dado son tres cositas. Es la ciencia, la razón y el sentido común. La ciencia, la razón y el sentido común. Dios nos dio un cerebro para que nosotros nos matáramos pensando, porque Él quiere que pensemos. Entonces yo particularmente no soy capaz de imaginarme a un Dios que, que nos maneja la vida como robots. Yo me gusta pensar en un Dios que nos permite dudar, que nos permite cuestionar, que nos permite pensar por nosotros mismos. Y me imagino un Dios en una mesa como en una junta de negocios. Sí, me gusta pensar en ese Dios que está dispuesto a escucharnos y debatir también con nosotros, porque eso al final es lo que le pasó a Abraham. Abraham fue el primer regateador de la historia. Cuando los ángeles, ¿no? Supuestamente en la historia de Sodoma y Gomorra, en este mito de Sodoma y Gomorra, cuando llegan los ángeles, entonces él comienza, bueno, pero si hay 50 justos, listo, bueno, pero si hay 40 justos, bueno, pero si hay 10, bueno, pero si hay 5. Sí, yo creo en ese Dios que está dispuesto a escucharnos. No creo en un Dios que está escrito en piedra, ni mucho menos escrito en un papel. Creo en un Dios que viene más de la experiencia. Creo en un Dios personal. Creo en un Dios personal, no en un Dios colectivo. Bueno, obviamente la creencia puede ser colectiva, pero la experiencia de Dios es individual. Y aunque tú y yo nos digamos somos católicos o somos judíos o somos musulmanes, nosotros vamos a experimentar a Dios, vamos a leer nuestros libros sagrados y los vamos a interpretar de maneras diferentes.
Hay quienes toman la Biblia, por ejemplo, y en la Biblia encuentran a un Dios amoroso, a un Dios lleno de compasión, a un Dios lleno de paz, mientras que hay otros que encuentran a un Dios narcisista, a un Dios guerrero, a un Dios sangriento, a un Dios que es como ellos son, ¿sí? Al final, mm, sin causar polémica con esta frase, nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen. Dios es como nosotros lo proyectamos o como nosotros querramos que sea, ¿sí? Y alguna vez le escribí a alguien, pero Dios es libre de todo aquello que le atribuyen. Dios es libre de todo aquello que le atribuyen. Y me gusta mucho un texto que se encuentra en el texto sagrado de la religión Sikh, y entonces dice que Dios está más allá del amor, más allá del dolor, más allá de la vida, más allá de cualquier comprensión. Y dice, tú tienes miles de pies, sin embargo, no tienes ninguno. Y tienes miles de nombres, y sin embargo, no tienes ninguno. Y tienes miles de rostros, y aún así no tienes ninguno. Porque es así. Dios tiene tantos nombres como humanos en la tierra, tantos pies como humanos en la tierra, tantos rostros como humanos en la tierra, porque nosotros somos los pies, somos las manos, somos la boca de Dios, somos los ojos de Dios. Y me gusta mucho una frase de Bahá'u'lláh donde él dice, el hombre es el talismán supremo de Dios. El hombre es el talismán supremo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre puede reflejar todos los atributos de Dios. Nosotros podemos reflejar la misericordia, podemos reflejar la compasión, podemos reflejar a ese Dios que es el soberano, podemos reflejarlo. Pero muchas veces limitamos a Dios porque nosotros mismos estamos limitados. Qué bonito, ¿no? Tiene que ver esto que acabas de decir con esta imagen de los vidrios, ¿no? Finalmente, la imagen que tenemos de Dios está limitada por el color de nuestros vidrios. Y la imagen, la invitación sería, pues primero date cuenta de qué color son tus vidrios, para saber qué imagen de Dios está entrando a tu casa o estás, y si sientes que eso, si ese color no te convence, pues date el permiso de abrir la puerta, abrir la ventana para tratar de ver los vidrios de otras casas y permitirte también experimentar la luz directa, ¿no? Hay un proverbio chino que a mí me encanta, que dice, cuando el sabio señala la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y un poco es eso, ¿no? Las religiones, las experiencias religiosas, los libros sagrados son dedos que apuntan hacia la luz y muchas veces nos quedamos encerrados en que la Biblia lo dice o el Corán lo dice o lo dijo el pastor o lo dijo el líder, pero no buscamos esa experiencia directa de la luz. Eh, y además hay otra cosa que yo te he escuchado mucho y que quisiera como que termináramos un poco con eso, que es un poco también ese Dios personal y cómo algunas religiones o algunas experiencias religiosas apuntan a ese Dios que no está afuera, sino que soy yo mismo, ¿no? Ese descubrimiento propio de esa luz que hay en mí, que pues como lo veíamos en la primera sesión, quizás son las religiones no teístas, que no tienen en cuenta un Dios externo, sino la manifestación de la divinidad que hay en nosotros y que quizás es otra manera de experimentar una espiritualidad mucho más completa, mucho más plena. Correcto, así es. Ahí se cumplen las palabras de Jesús cuando él oraba por sus apóstoles, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Al final el mensaje siempre ha sido ser uno con Dios, ser uno con Dios y ser capaz de ver a Dios dentro de nosotros, y eso es un verdadero reto, porque
Sí, cuando Dios está en el templo, cuando Dios está afuera, es fácil, porque yo simplemente me dirijo al templo y ya lo encuentro. Pero cuando el desafío es encuentra a Dios dentro de ti, encuentra a Dios dentro de tus conflictos, dentro de tus tristezas, dentro de tus defectos, dentro de tus alegrías, dentro de tus cualidades, allí es que viene el verdadero reto. Porque por lo general estamos fuera de nosotros, ¿no? Cumpliendo expectativas afuera, logrando planes afuera, proyectos, cosas, pero entrar adentro a veces se nos complica en este mundo tan movido y quizá la cuarentena es otra posibilidad para eso, ¿no? Para quienes estamos en Correcto. casa, poder sacar esos momentos de silencio, de soledad, de preguntarme, como decías tú y como ahí Aleja pone, en qué Dios quieres pensar, qué tipo de Dios quieres, en qué tipo de Dios te gustaría creer. Y cómo vas construyendo esa imagen de Dios sabiendo que siempre va a ser limitada, que no vas a poder coger a Dios con Correcto. una mano. Sí, Ay, así es. Sergio, eh, qué rico, dice Carmen, yo sigo a Jesús de Nazaret, no a una religión. Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. Gracias, Carmen. Sí, y podemos, y cuando estudiamos otras dinámicas, otras religiones, otras experiencias, resulta que Jesús se parece mucho al Buda, resulta que Jesús se parece mucho a Saint Germain. Hay muchos personajes históricos que son como los hitos de las religiones que finalmente uno los estudia y se da cuenta que los valores fundamentales eran muy similares, muy coincidentes. Entonces, no, pues esta charla va a tener que continuar. Yo no sé, Sergio, si quisieras terminar con alguna palabra, algo que digas, no, no me quiero ir sin decir esto. Sí, no me quiero ir sin hacer dos cosas. La primera es recordar un poquito la experiencia del profeta Elías cuando lo estaban persiguiendo para matarlo, cuando él entró a la cueva y el ángel le dijo que saliera y dijo que vino un viento recio que sacaba los árboles de raíz. Dice, pero que Elías sabía que Dios no estaba ahí. Y que luego vino un calor que reventaba las piedras. Y dice, Elías sabía que Dios no estaba ahí. Y que luego vino un viento apacible y Elías cubrió su rostro porque Dios estaba. Y hoy, dado a esta pandemia, estamos en ese momento del viento apacible de Dios, donde en la soledad y en la intimidad de nuestros hogares experimentamos a ese Dios que se manifiesta y habla en esa pequeña voz, en el silencio de nuestra vida. Y terminar también con una frase de Bahá'u'lláh que dice, tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Que veamos esa luz de la unidad y nos quedemos al amparo de ella. Qué belleza, Sergio. Gracias. Al amparo de la unidad, que precisamente es esto, ¿no? La unidad hermana nos acerca, como que cuando uno deja de creerse el más grande, se da cuenta, yo siempre, yo tengo una imagen que es, finalmente aquí en la tierra, todos somos compañeritos del kinder, todos estamos haciendo el mismo kinder, quién va más un poquito, quién le va mejor en matemática, quién le va mejor en otra, pero finalmente todos estamos intentando pues en esta escuela que finalmente es la vida, ¿no? Y finalmente es encontrarle sentido a la vida. Te Es, agradezco montones, bueno, a quienes nos están escuchando, muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero contar que en la celebración pasada, del domingo pasado, Sergio nos acompañó y trabajamos un tema que era el viaje del alma desde una metáfora que es la metáfora de los 7 valles. Y algunas personas, como no se escuchó bien, algunas personas nos han preguntado que dónde encuentran esta metáfora. Entonces hemos decidido con Sergio hacer una serie de, de ediciones especiales de la ñapa
que la vamos a hacer mañana. Mañana arrancamos a las 4 de la tarde con la primera edición de una serie de 7, 8 capítulos en los que vamos a hablar de esta metáfora, el viaje del alma, cómo es que el alma viaja a través de estos 7 valles en la búsqueda de la unidad, en la búsqueda de Dios. Entonces, pues mañana quienes puedan estar y si no, pues de todas maneras queda grabado y vamos a seguir compartiendo. Y pues invitarlos de nuevo el domingo. Los domingos tenemos nuestra comunidad incipiente, naciente. Yo estoy pensando, no sé, a mí no me gusta llamar mucho las cosas comunidad porque parece que para ser de esa comunidad necesita afiliarse, necesita mandar una carta o alguna cosa. Entonces yo estoy pensando que es más como una comunión espiritual abierta, o sea, el que llega entra en comunión. Es Correcto. una comunión espiritual que hemos llamado en todos tus nombres y nos reunimos a orar. A veces hay Eucaristía, a veces hay un devocional, a veces compartimos. Es un espacio para compartir la vida espiritual y el camino espiritual. Entonces, pues también todos, y si quieren invitar a alguien también, muy bienvenidos y bienvenidas. Sin más, todo el amor, gracias a todos por estar aquí y gracias Sergio, primero que todo por ser mi hermano de camino, por estar aquí, por nutrirme mm, y ahí seguimos unidos en todos sus nombres. En todos sus nombres. Muchas gracias por la invitación y nos vemos mañana. Mañana a las 4 de la tarde. Chao.